Muy buenas tardes a todos los amigos que están en sintonía. Les saluda Daisa Cortés, agradecida como siempre de que nos estén acompañando por una de las 14 emisoras o nos están viendo y escuchando por la aplicación celular Borinquen Radio. Gracias por su compañía. Y ya está con nosotros su anfitrión, Johnny Rodríguez Ortiz. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Siempre es un placer estar aquí con ustedes. Y está con nosotros también José Ocasio, presidente del capítulo de Ponce. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Saludos a todos. Bueno, hay tanta información, Johnny Rodríguez. Hoy sigue siendo noticia en toda esta semana. La Junta de Control Fiscal dice que los presupuestos tenían que ser balanceados y ajustados por la legislatura y el gobierno, que si ellos intervenían y se aprobaba el de ellos, pues no contaba. Quiere decir que los 3 o 4 presupuestos anteriores no valen y este sería el primero. O sea, el cuento de nunca acabar para que nunca se vayan. Así es. Antes de eso, vamos a recordarle a los compañeros, como siempre lo hacemos, que este próximo miércoles 12 vamos a llevar a cabo nuestra próxima manifestación frente a la Junta de Control Fiscal en defensa de nuestras pensiones. No lo olviden, comenzamos a las 10 de la mañana, como de costumbre, hasta las 12 del mediodía por lo menos. Sí, en cuanto al presupuesto, es el tira y jala y el teje y maneje de todos los años. Y como tú dices, jala, ciertamente la Junta pues no se va a ir nunca de aquí, a no ser que el gobierno pues le haga algún tipo de frente y este no es el caso. Sin embargo, me gustaría ir inmediatamente al problema que está causándole Luma a todos los residentes, específicamente de los pueblos de Coamo, Ay Bonito y Santa Isabel. ¿Te refieres Durante a que ahora ellos quieren hacer apagones selectivos y que el pueblo les autorice a que esa sea la norma? Sí, pero es que el problema ahí es mucho más complicado. Adelante. En el día de hoy se ha llevado a cabo una manifestación de esos tres pueblos de las cuales no tenemos muchos detalles y posteriormente le vamos a informar cuando tengamos más datos. Sin embargo, la situación es la siguiente. Allí en el camino de Santa Isabel a Coamo se averió un transformador importante para esa región que está inservible. Y el señor Saca dice que ese transformador es tan viejo que prácticamente dobló su vida útil. Y yo le pregunto al señor Saca, basado en las cosas que uno conoce, en algún momento fueron y le hicieron pruebas a ese transformador ya que era tan viejo, porque a ese equipo se le da mantenimiento. De la misma forma que a nosotros los seres humanos, para conocer sobre las condiciones de nuestra salud, se nos toman muestras de cernimiento para las citas médicas, por ejemplo, de sangre, de orina, etcétera. A los transformadores se le toman muestras de aceite, que es su sangre. ¿Cuántas veces se le hicieron pruebas a ese transformador? ¿Cuántas veces Luma, en 3 años que lleva aquí, le ha hecho pruebas a ese transformador y a otros que hay, por ejemplo, en Arecibo, en Mayagüez, en Fajardo, en Ponce, en el área metropolitana, que tienen quizás la misma edad que ese? Y debido a su edad, pues hay que dedicarle más tiempo, como a los viejos, que vamos con más frecuencia al médico. ¿Cuántas veces se le hizo mediciones de termovisión, que no es otra cosa que tomar fotos con un equipo preparado para eso, para determinar si hay puntos calientes? ¿Cuántas veces se le hizo una inspección visual a ver si había fugas de aceite? No, estamos seguros que muy pocas. Y a lo único que se dedicó Luma cuando llegó fue a deshiervar los alrededores de esas subestaciones y pintar todas las áreas visibles de amarillo para dar la impresión que ellos estaban atendiendo el sistema. Pero miren, vamos a hablar en detalle de ese problema ya mismo. Sin embargo, esto es un problema que puede darse, como yo dije, en cualquier punto de la isla, porque en muchos lugares hay transformadores como ese. Y sería importante que la prensa, en lugar de dejar a Luma actuar por la libre en la voz del señor Saca, que por lo visto no tiene mucho aprecio por el pueblo de Puerto Rico, porque de la forma en cómo se expresa,
la prensa le pregunte, le pida datos, ya que el señor Fermín Fontanes, ni el negociador de energía, ni soñar con que el señor Pierluisi, gobernador, fiscalice a Luma, la prensa le pregunte sobre esas operaciones que son rutinarias, las que yo acabo de mencionar, hacerle pruebas, tomarle muestras de aceite, etcétera, no solamente de hierbar a los alrededores. A ver cuántas veces se ha hecho acopio de esas pruebas y cuáles han sido los resultados y cuáles son las condiciones de esos transformadores que están instalados en otros lugares en la isla que son similares a ese. Y no es una retórica, porque estamos hablando de situaciones donde ciertamente es la forma de saber cuáles son las condiciones de esos equipos. Ocasio, ¿quieres expresar sobre eso? Tú nos hablabas de lo del alambre y de cómo estas personas no saben de lo que están hablando y trabajan en Luma. Por lo menos los que hemos trabajado en la autoridad, pues sabemos, no necesariamente teníamos que ser celadores de línea ni trabajadores de planta, sino que cuando uno hablaba con la gente que trabajaba con uno, la manera que se expresan, uno conoce y se da cuenta del trabajo que ellos hacían y cómo se refieren a su área de trabajo, a su equipo y ese tipo de léxico que se utiliza. Y una persona que no tiene, obviamente, esa experiencia, pues cuando se habla de ese tipo de equipo, ese tipo de cosas, pues se nota en su léxico, va a demostrar si sabe o no sabe. Ese es mi planteamiento. Sí, sí. El tema que yo te traigo de que Luma activa apagones rotativos para los sectores de Bonito Santa Isabel y Coamo llega al punto, Johnny, que como sabían que hoy había piquete, entonces le devolvieron la luz ahí Bonito por par de horas diciéndole que se le iban a volver a quitar para entonces hacer unos arreglos que necesitaban para darle luz a Coamo y a Santa Isabel. O sea, todo era para que no fuera gente a la manifestación y básicamente dejar saber que todo estaba bien, todo estaba chile. Sí, eso es una forma de disuadir, las manifestaciones y es una forma de manipular la propaganda. Sin embargo, no van a poder incluso resolverle en otras oportunidades donde haya ese mismo tipo de problemas, porque esto va a seguir sucediendo. Y realmente nosotros no somos profetas del desastre, pero vemos el desempeño de Luma y nos ha conducido ya a una situación donde ya no es un bolsillo, ya son 3 pueblos que están afectados y ya llevan más de una semana dando explicaciones sin hacer gestiones efectivas para resolver ese problema. Imagínense que surgieran 2 situaciones similares en 2 lugares distintos del pueblo, pues ya se sumaría a esta experiencia. Y así sucesivamente va a seguir sucediendo, va a seguir pasando, disculpen. Y a mí me duele mucho ver la actitud del señor Juan Saca. Es un no me importa, es una actitud hasta cierto punto irrespetuosa, despectiva hacia el pueblo de Puerto Rico. Y el que lo ha seguido en sus expresiones, en su mal llamado discurso, va a darse cuenta que ya es lo que hace es recitando una poesía, porque sigue hablando del desganche, que el desganche va a tomar 3 años y que comienza en una fecha determinada y ha dado cuantas fechas y no arranca, no empieza. Y no sé, está encerrado enjaulado en esas expresiones y no resuelve. Pero miren, ahora surge el tema de que el transformador que está en Guaynabo o en Caguas no hay por dónde llevarlo porque los puentes por donde transitará, eh, los puentes por donde transitará no aguantan el transformador. Y es un transformador que es similar al que hay ahí. Y yo pregunto, ¿cómo llegó el que está allí? ¿Cómo llegó a ese sitio el transformador que está allí? Que ahora van a dar una vuelta por Mayagüez, porque hay forma de traerlo, pero por Mayagüez, que va a tomar más tiempo, en otras palabras. Y yo pregunto, ¿y ese muelle que hay en Ponce y los otros muelles que hay en San Juan, no son formas de llevarlo más cerca todavía? O sea, no ofrecen alternativas ninguna que resuelvan este problema. Y
es más de lo mismo. Fíjense, como decía ahorita, hay una serie de pueblos que ya están afectados y después se afectarán otros y otros más, y no es que deseemos que eso suceda jamás. Lo que pasa es que lo estamos viendo venir y estamos diciéndolo desde antes que Luma llegara a tratar, por eso es que insisto, a tratar de hacerse cargo del sistema de transmisión y distribución. Y este señor se le paga una cantidad, yo creo que millonaria, en beneficios y salarios para que se encargue de un asunto que él no tiene idea de cómo se resuelve. Y cierto es que él no tendría que ir a aflojar y apretar tornillos, ni a dar cablería, ni a buscar aisladores, pero debe saber qué están haciendo las personas que allí están trabajando, si es que están haciendo algo, porque poner un burócrata a dirigir una situación de esta naturaleza, a lidiar con la solución de un problema de un servicio esencial como es la energía eléctrica, verdaderamente es una forma muy desconsiderada de delegar estas funciones en individuos como ese. Yo tengo una pregunta para ambos. Estamos en temporada de huracanes desde hace 10 días. Si no están preparados ahora mismo, yo me pregunto, ¿habrán hecho un inventario? ¿Tendrán material suficiente? ¿Habrán comprado y habrán trabajado con las compañías que reparan estos transformadores en caso de que algo así nos ocurra? O sea, ¿qué estará pasando por la mente de estas personas que ni siquiera saben dirigirse al pueblo con el vocabulario correcto cuando hablan de los sistemas que están reparando? Ocasio. Bueno, es que es increíble lo que uno pudiera decir, porque las personas del pueblo tienen que estar sumamente pendientes a lo que, a cómo ellos expresan, a lo que dicen, a lo que pretenden hacer. Yo pienso, hoy estuve escuchando a este señor que era de la Guardia Nacional, que ahora trabaja con Luma, que lo traen después de tenerlo algún tiempo bastante alejado General del Reyes. público y de la prensa, y ahora lo traen como para tratar de convencer al pueblo de lo que ellos están haciendo en lo correcto. Hizo un comentario esta mañana que se refiere a si ellos están preparados o no. Y el comentario me estuvo muy curioso porque él plantea de que pudieran estar súper preparados, pero que si viniera una tormenta muy fuerte, pues no, las cosas que iban a pasar como quieran. Yo decía, Dios mío, pero si, no, si esto es así, que Dios nos ha confesado, como se dice. Yo creo que honestamente es que no es que no estén preparados, es que no tienen la voluntad de hacer el trabajo como debe ser. Que Porque si, prepararse implica gastar dinero, tener material en stock y todas esas precisamente, cosas y no quieren gastar un centavo. Centavo que no, que es del pueblo, no es de ellos. Ellos no pusieron un chavo, Johnny. Sí, el señor Saca fue más elocuente aún y más respetuoso cuando contestó sobre los preparativos de Luma para la temporada de huracanes. Él alegó que Luma está preparado, que quien no está preparado es el sistema eléctrico. A mí me dio no sé qué cosa, porque verdaderamente para mí eso es ofensivo. ¿Cómo es posible colocar a una persona al costo que se coloca para encargarse de afrontar una serie de problemas y venir a contestar de ese modo? Y ahora, como explica Ocasio, este otro señor Reyes, lo que razona diciendo es que va a depender de lo que pase, porque si pasan cosas catastróficas, ellos no van a poder resolver. Entonces, ¿cuál es el uso de hacer una inversión que a nosotros, el pueblo, nos cuesta tan cara, porque es millonaria, multimillonaria, en personas, no en equipo, no en recursos de otra naturaleza, en personas, en la plantilla ejecutiva de esa compañía, que lo que viene es a buscar las formas de soslayar la responsabilidad que asumen al costo que se le paga? Verdaderamente, Luma ha fracasado y ojalá y esa manifestación de pueblo que hubo hoy sea lo suficientemente amplia, haya sido, mejor dicho, para que sea el puntillazo del origen del pueblo para ir a reclamar
que Luma acabe de irse, recoger e irse, porque a pesar de lo que dicen los candidatos a la gobernación con sus timideces, con excepción de uno que expresa elocuentemente que si llega a la gobernación él sencillamente va a rescindir ese contrato, los demás lo que hacen es hablar de que vamos a, A considerarlo. a buscar información para preparar un récord para sacarlo. Sencillamente, el pueblo no puede ponerse a esperar que se acumule pruebas, porque hay pruebas suficientes de sobra. Es cuestión de buscarlas y hacer ir a esta gente. Sencillamente hay que decirle, mira, usted llegó hasta aquí, comience a recoger y vamos a empezar una transición para que ustedes se vayan, porque no hay vuelta atrás. Ustedes sencillamente ya fracasaron y fracasaron desde el primer día, pero ya hay muestras de su fracaso y hay ejemplos que pueden recopilarse y formamos un libro entero de las incidencias que Luma ha tenido en el sistema eléctrico, que lo ha llevado a su peor momento y a un costo tan y tan elevado como el que lo tienen. Verdaderamente yo creo que a Luma, yo estoy seguro que a Luma se le acabó el tiempo, deben irse y no hay la voluntad en ninguno de los gobiernos que están en el poder, porque se habla del gobierno ejecutivo, el que está en la fortaleza, pero también hay un gobierno legislativo, en la legislatura, donde hay dos cámaras que representan al pueblo y ninguno de los dos se dedica a efectivamente poner los puntos sobre las IES y decirle a esta gente es hora de irse, se acabó el tiempo, porque la forma en que se delegó la fiscalización de este contrato sencillamente ha resultado ser un fiasco. Ese señor Fermín Fontanes da por bueno todo lo que Luma le dice. El negociado de energía es lo mismo. El gobernador Pierluisi, sencillamente la experiencia ha sido que se dedicó a defender a Luma a capa y espada, como hemos dicho tantas veces, y probablemente eso le ocasionó la derrota en sus aspiraciones para la reelección a gobernador, pero no basta con esos datos. Hay que coger el toro por los cuernos, como se dice vulgarmente, y hacer ir a Luma, porque verdaderamente se le acabó el tiempo y a nosotros, al pueblo, se le acabó la paciencia. Y si no es el gobierno el que toma el primer paso, el pueblo tiene que darlo. Y ya no se trata de la protesta de unas personas que fueron relocalizadas, movilizadas de la autoridad, ya se trata del pueblo entero, gente que incluso podría estar muriendo por falta de servicio de electricidad, gente que lleva regiones enteras, pueblos enteros, que llevan 10 días, porque esta avería surgió el sábado de la semana anterior, 10 días sin servicio y todavía el equipo que va a empezar a resolver parte de ese problema no ha llegado al sitio, ni siquiera ha arrancado. Y peor aún, estamos en esa área específicamente después que se resolviera todo dentro de unos 7 meses, 7 semanas, mejor dicho, que ha alegado Luma que le tomaría. Estamos a expensas de que vuelva a suceder en cualquier momento, porque cuando se habla de la redundancia del sistema eléctrico, de lo que quiere decir es que pueda haber líneas desde distintos orígenes llegando a esa subestación a darle servicio. Por si fallara una, la otra pudiera entrar al servicio, porque ahí lo que había era una sola línea. Las otras líneas se averiaron desde el huracán María y ni el gobierno que estaba en el poder, ni el que está en el poder, ni Luma, en los 3 años que lleva, se han encargado de reconstruir esas líneas, y no es por falta de dinero, es por falta de voluntad, porque Luma no quiere subcontratar ni emplear a nadie reconstruyendo esas líneas porque quieren llevarse todo el dinero. Y eso ciertamente es un costo muy elevado que el pueblo está pagando en forma de tanto sufrimiento, muertes, incluso limitaciones de toda la naturaleza. Nadie va a venir a invertir a un lugar donde no hay una estabilidad en el suministro de energía eléctrica,
Y el crecimiento económico en este país se está afectando gracias a eso. No lo estamos diciendo nosotros. Hay profesionales de estas disciplinas que lo están diciendo a diario con datos, sobre todo con datos. Y esto es un asunto que no podemos permitir que siga sucediendo. El pueblo es el que tiene la palabra. Ya hay una serie de funcionarios en la prensa que han confrontado a este señor Saca y a otros con las versiones que han dado, y lo que ha hecho es faltarle el respeto incluso a esos periodistas que lo han hecho. Me gustaría entonces poder pasar al otro tema con Genera, porque Genera está escondiéndose detrás del problema de Luma, pero nos está creando dificultades, problemas más serios aún, porque es el problema de generación de la parte que ellos están atendiendo, se supone. Y me gustaría comenzar hablándole de las incidencias de la unidad número 1 de Aguirre, que estuvo un año fuera de servicio, y cuando entró a servicio en el mes pasado, lo primero que tuvo fue una avería con la válvula reguladora de agua de la caldera y estuvo 2 semanas fuera de servicio. Algo que se pudo haber evitado, porque si la unidad estuvo un año fuera de servicio, todos esos componentes y equipos se pudieron haber inspeccionado como se acostumbraba y no esperar que fallara esa válvula para entonces tener que sacar la unidad de servicio y empezar a repararla en forma de emergencia. Así que me gustaría, Ocasio, que tú nos agregaras sobre ese tema para entonces yo luego continuar con otros razonamientos, porque lo que está sucediendo actualmente es parte de lo que estamos hablando. Bueno, le puedo comentar que en el día de ayer salió de servicio la unidad nuevamente. En este momento está fuera de servicio. Por eso es que entiendo que hay creo que son 60.000 clientes sin servicio en este momento. Y es como tú planteas, Johnny, el general se está escudando y de hecho, por lo menos yo no he escuchado que se hayan expresado en el fin de semana con relación a lo que pasó en Aguirre. Entiendo que si no fue ayer, fue el sábado, que salió de servicio la unidad número 1. Sí, yo escuché al señor Baez ahorita no, esta mañana, debo decir, hablar de que la unidad salió de servicio porque la caldera rompió tubo y que esas son unidades viejas y que por más que se reparen los componentes van a seguir dando problemas. Y todo ese discurso ya tan agotado que este señor de las relaciones públicas disfraza para justificar el fracaso de Genera. Miren, señores que nos escuchan, ciertamente esas unidades son viejas. Aguirre empezó a generar para el año 1975, Costa Azul para 1971. Tienen alrededor de 50 años de edad esas unidades. Palo Seco es más viejo, pero hay un dato que es bien importante. Repito, en el caso de la unidad número 1, que es la que está rompiendo tubos en Aguirre, una unidad de 450 megavatios, es la unidad con la capacidad generatriz mayor, propiedad de la autoridad en todo el sistema eléctrico. También tuvieron un año para inspeccionar la tubería de esa caldera y sustituir, reemplazar toda esa tubería que estuviera deteriorada, porque eso a simple vista se nota. Esas calderas, que una caldera no es otra cosa que un edificio hueco cuyas paredes son tuberías por las que camina agua y dentro se calienta con los quemadores, el combustible que se usa para generar vapor, y el fuego deteriora en los metales de esas tuberías, y a simple vista, con una simple inspección, se nota cuál es la tubería que hay que reemplazar. Incluso yo he visto casos de calderas que ha sido reemplazada toda su tubería. Y son edificios de 10, 11, 12 pisos, similares más o menos. Y en un año se le ha reemplazado toda la tubería a esas calderas. De manera que tiempo ha habido. En el caso específico de la unidad número 1 de Aguirre y la número 2, pero la 1 que estaba fuera del servicio por más de un año,
tiempo hubo suficiente para cambiar toda esa tubería, al menos la que estuviera deteriorada. De manera que seguimos. Los planes de gasificar parece que tienen mucho que ver con la dejadez, pero no nos queda más tiempo. Comentario final de ambos, José Ocasio. ¿Qué quieres dejarle en la mente a los amigos que nos están escuchando? Pero un comentario que había hecho en un programa anterior con relación a las manifestaciones que pueda hacer el pueblo, y es que unos amigos que nos reunimos a menudo, uno de ellos me comenta, dice en algún momento que aquí están pasando cosas peores de las que hubo en el gobierno de Rosselló y aquí el pueblo no se ha tirado a la calle. Y yo lo que espero es, con este comentario, es que el pueblo se dé cuenta. O sea, no tienen que venirlos a insultarlo personalmente, de la manera, los insultos como planteaba Johnny, de que este señor saca, como se expresa, que son insultos al pueblo, directamente. Pues tienen que tómenlo como lo que es, sí mismo como un insulto. Y aprovechen y manifiéstense en contra de ese señor y en contra de Luma y de Juan Saca. Johnny Rodríguez. Pues fíjese, en la Autoridad de Energía Eléctrica estamos confrontando con todos estos problemas día a día, porque el servicio se da día a día 24 horas, durante 24 horas. En la Comisión Estatal de Elecciones tenemos una serie de problemas que han surgido después de las primarias. En el Departamento de Educación, las quejas con relación al sistema de enseñanza y a la atención a ese sistema no terminan. En el Departamento de Salud vemos la misma situación y hay un denominador común que es la administración actual. Y usted tiene un incumbente que no tiene la voluntad y ahora se siente tan y tan alicaído, para decirlo de alguna forma, porque perdió una primaria y prácticamente ha abandonado el poder porque no se le escucha en ningún sitio. Pues sencillamente hay un mal de fondo y el pueblo tiene que tomar la iniciativa de requerirle a ese gobernante, porque todavía constitucionalmente tiene la obligación de encargarse de los asuntos del pueblo como se comprometió el primer día de su mandato en 2021. Pues mañana retomamos todos esos temas. Muchas gracias, José Ocasio. Gracias, Johnny Rodríguez Ortiz, presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, por otra edición más de La Rebelión de las Canas. Ya será hasta mañana, con el favor de Dios, a las 5:30. Que la pasen bien. Buenas tardes. Que pasen buenas tardes.